Deja de estar pendiente a los gobernantes de lo que te puedan dar. No esté pendiente a los políticos de lo que te puedan dar. No esté pendiente a aquellos que tienen cargos en el gobierno de lo que ellos te puedan dar. Tú tienes que depender de Dios. Tú tienes que depender de Jehová. Tú tienes que depender de aquel que todo lo ve y que todo lo puede, porque en aquel no hay mentira. Dios te bendiga, Dios te guarde y Dios bendiga a la audiencia. Estamos aquí para siempre bendecir tu vida con una poderosa palabra. Y no te olvides siempre suscribirte al canal y así compartir el video y darle like para que esta palabra pueda llegar a otras personas. Así que quiero estar leyendo en el libro del profeta Isaías, que dice la poderosa palabra del Señor en el capítulo 10. Y dice así: ay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía, para apartar del juicio a los pobres y para quitar el derecho a los afligidos de mi pueblo, para despojar a las viudas y robar a los huérfanos. Yo estaba leyendo, y en el tiempo en que esta palabra fue declarada por Dios a través del profeta Isaías, en este tiempo estaban en guerra Israel con Judá y había mucha maldad, había mucha violencia, había mucha corrupción entre el pueblo. Y no solamente había corrupción, sino que también se imponía muchas cargas al pueblo para quitarle los beneficios que el pueblo podía tener. Y también no solamente los beneficios, sino que también lo que hacía eran que lo cargaban más todavía, y lo que hacían eran que lo afligían y que lo oprimían. Y hermanos, de verdad que debemos de reflexionar con este tiempo, porque si nosotros pensamos los gobernantes que hay ahora, los gobiernos que hay ahora, la gran mayoría son corruptos y lo que hacen es que oprimen al pueblo. Pero me llama la atención lo que Dios está diciendo en esta palabra. Y Él dice: ay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía, para apartar el juicio a los pobres, escuchen bien, y quitar el derecho a los afligidos de mi pueblo, despojar a las viudas y robar a los huérfanos. En este tiempo hay muchos gobiernos corruptos, gobiernos que están robando, gobiernos que están poniéndole carga al pueblo, gobiernos que están, gloria a Dios, poniéndole aflicciones a los huérfanos, gobiernos que no se preocupan por el bienestar del pobre. Y Dios le permite a muchos gobernantes llegar a aquel trono, aquella posición, no para que se lucran de lo que hay en ese gobierno y de las finanzas que el gobierno tiene, sino que Dios lo posiciona para que ayuden al pobre, para que ayuden al que está necesitado, para que ayuden a las viudas, para que le den un buen futuro al pueblo que va a gobernar. Y esto es lo que está pasando, hermanos, en este tiempo. Los gobiernos se están olvidando de que hay un Dios. Pero Dios dice: ay de aquellos. Y todos le tenemos que dar cuenta a Dios. Hay alguna parte que Dios permite que pasen, porque cuando el pueblo se ponía corrupto, cuando el pueblo no obedecía a Dios, Dios lo entregaba a Siria. Lo que hacía era que actuaba egoístamente, actuaba cruelmente con el pueblo, porque Dios lo permitía.
Porque cuando llega un pueblo corrupto, cuando llega un gobernante a ponerse corrupto, Dios lo que hace es que lo entrega en manos de sus enemigos. Y eso es lo que pasa cuando una nación está en ruina. Dios permite que llegue esa ruina porque los gobernantes de aquel lugar y de aquella nación se han corrompido, y Dios permite la miseria y Dios permite la ruina, porque Dios es un Dios de justicia. Dios es un Dios de paz. Yo creo que tenemos que reflexionar, y el pueblo tiene que reflexionar, de que no podemos poner nuestra confianza en los gobernantes ni en los gobiernos de este tiempo, porque todos, la gran mayoría, se han corrompido, y nosotros debemos de poner nuestra mirada en Jehová Dios, aquel que no nos va a engañar, aquel que siempre va a hacer justicia en el pobre, en el menospreciado, y va a hacer justicia en las viudas y en los huérfanos. Yo tengo para decirte: deja de estar pendiente a los gobernantes de lo que te puedan dar. No esté pendiente a los políticos de lo que te puedan dar. No esté pendiente a los gobernantes de lo que te puedan dar. No esté pendiente a aquellos que tienen cargos en el gobierno de lo que ellos te puedan dar. Tú tienes que depender de Dios. Tú tienes que depender de Jehová. Tú tienes que depender de aquel que todo lo ve y que todo lo puede, porque en aquel no hay mentira. En aquel hay salvación, y en aquel hay pura verdad y pura justicia. Así que yo no voy a hablar mucho y no voy a abundar más sobre esto. Hay una palabra que se encuentra en Romanos capítulo 13. El Señor dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Y dice la poderosa palabra también, dice más adelante: porque los magistrados no están para infundir temor al que hace bien, sino al malo. Las autoridades no están para destruir al pueblo, para oprimir al pueblo, sino aquellos que hacen maldad. Eso es lo que Dios está estableciendo, que los gobernantes y los que están a favor del pueblo, los que están dirigiendo al pueblo, que son establecidos por Dios, deben de hacer justicia en aquellos que están haciendo el bien. Deben de estar pendiente a aquel que está haciendo bien, y castigar a aquellos que hacen mal, porque por Dios han sido establecidos los magistrados y los gobiernos. Así que te voy a dejar con esta palabra: depende de Dios. No confíes en los hombres, porque todos se han desviado. Dios te bendiga, Dios te guarde, conociendo los tiempos, y como siempre, una mañana con Jesús. Y Dios te bendiga mucho. Comparte esta palabra. Así que Dios te bendiga.